La aplicación de todas las reglas anteriores que hemos revisado en estos videos nos llevan casi a determinar en definitiva cuál va a ser el tribunal competente para resolver un asunto. La materia, sin duda, es de lo más relevante, sumado con una cierta participación del fuero que, como dijimos, es más excepcional, una nula participación de la cuantía que solamente regla el procedimiento y el tiempo solo restringido a los asuntos penales. A ello entonces hay que sumarle el territorio, que sí es un factor absolutamente relevante para efecto de determinación del tribunal que en definitiva va a conocer, con las reglas que hemos revisado como de este factor importante ya en materia de asuntos civiles, contenciosos, asuntos civiles no contenciosos y también en asuntos especiales o asuntos penales. Lo cierto es que ello generalmente nos va a entregar un resultado casi certero al tribunal que va a conocer del asunto. Por ejemplo, en materia penal, ya sabiendo entonces el tribunal que en materia penal, que el tribunal territorialmente competente, aquel donde se ha dado principio de ejecución al delito, ya podemos tener más o menos claro cuál es el tribunal, ya que la competencia de los juzgados de garantía y del tribunal de juicio oral o penal se encuentra entonces absolutamente delimitada territorialmente esto podríamos decir de esta forma, tal como además el 175 inciso final del Código Orgánico así lo asevera. Aquí hay una división territorial completa entre tribunales. ¿Ya? Pero lo cierto es que en materias civiles, al llegar a este último factor de territorio, no completamos el esquema porque probablemente podemos todavía tener varios tribunales civiles que son competentes sobre un asunto. Ya que como ustedes van a estudiar y ya pueden saberlo por lo que hemos hablado, hay tribunales civiles en un número mayor a uno, vale decir, dos o más son competentes sobre un determinado territorio jurisdiccional, por obviamente la cantidad de juzgados civiles que existe. Y eso genera entonces que aparezca este último tema, que es la distribución de causas ya entre tribunales civiles de la misma instancia o tribunales eventualmente tribunales de índole laboral también, que también se genera este tema. Y esto fundamentalmente entonces nos lleva a la regla del artículo 175, que es una regla general y que obviamente en el caso también de los juzgados de familia también tiene aplicación eventualmente si hubiere en el futuro o una mayor cantidad de jueces de ese tipo. Pero lo cierto es que todos los tribunales donde, como dice el 175, en la comuna, agrupación de comuna en donde existan más de un juez de letras competente, que eso es lo que nos quiere decir esta norma, vamos a seguir un procedimiento de distribución de causas que fundamentalmente se lleva a cabo en dos maneras. Tenemos entonces este supuesto que son más de un tribunal competente para conocer de un asunto, generalmente reservado a asuntos civiles, como les digo, o laborales, que son los ejemplos más claros. Y en este sentido, que nos dice el artículo 175, hay que distinguir entonces entre la situación de si estos tribunales se encuentran en el lugar asiento de la Corte o no se encuentran en el lugar asiento de la Corte. Si no se encuentran en el lugar asiento de la Corte, rige la regla 175, inciso primero, que nos dice que en estos casos, en las comunas o agrupaciones de comunas en donde hubiere más de un juez de letras, deberá presentarse ante la secretaría del primer juzgado de letras toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que deba conocer alguno de dichos jueces a fin que se designe a cuál va a ser el competente. Y esta asignación se hace a través de un sistema informático idóneo y eventualmente, en todo caso, a través de una forma de distribución equitativa. Esto se hace entonces en la práctica. En la práctica esto tiene una aplicación solamente para efectos de que a través de la oficina judicial virtual estos escritos se ingresan y se produce la distribución automática entonces por parte del sistema, entregándoselo a un tribunal que va a ser competente. Y entonces el 176 se refiere a la situación donde si los tribunales se encuentran en el lugar asiento de la Corte de Apelaciones. Y en esos casos, dice 176, en estos casos deberá presentarse a la Corte toda demanda o gestión judicial que se iniciare y que deba conocer alguno de dichos jueces a fin de que se designe el juez a quien corresponda su conocimiento, designación que también se hace por vía electrónica. En la práctica, como dijimos entonces, acá hay un sistema de designación, podemos decir, virtual a través de un sistema informático, ¿ya? Por tanto, las reglas 175 y 176 en materia de distribución de causa remiten únicamente al hecho de que al azar y de una forma electrónica se va a entregar a un tribunal la competencia sobre el asunto, tratándose de tribunales donde exista más de un tribunal competente por razones de territorio. Esto, por ejemplo, ocurre en Santiago, en los juzgados civiles. De los 30 competentes, entonces la distribución se hará a uno de ellos a través de este sistema. O, por ejemplo, también en materia
esto también ocurre también, por ejemplo, en ciudades, capitales provinciales generalmente, que no son asiento de corte, porque como sabemos las cortes de apelaciones en Chile están en las capitales regionales, que también pueden tener más de un juzgado. Por ejemplo, pensemos Curicó, que tiene 2 juzgados civiles, San Fernando tiene un número superior de juzgados civiles, los cuales eventualmente también no es necesario entonces, perdón, puede haber más de un tribunal competente sobre el asunto. Y en ese sentido entonces opera esta distribución de causas a través de este medio electrónico. Eso entonces nos va a llevar en definitiva al tribunal competente que, como sabemos, entrando en conocimiento del asunto, va a prevenir en el conocimiento respecto a los otros tribunales, siendo que todos pueden ser competentes. Si entra a conocer uno, ese va a ser el que va a conocer del asunto, sin perjuicio obviamente de otras excepciones legales que, como hemos dicho, respecto podríamos decir, a excepciones de esta regla de la radicación o fijeza. Bueno, con eso entonces podemos ya determinar el tribunal definitivo que va a conocer de un asunto, cuestión que es básico para poder presentar la acción judicial y poder comenzar la tramitación de cualquier caso. Como les digo entonces, dependerá de la materia fundamentalmente, del territorio, y con esos dos factores ya en un 90% podemos tener claro qué tribunal va a ser, y obviamente aplicando esta regla de distribución de causa ya tenemos 100% de certeza cuál va a ser el tribunal competente para conocer de un asunto. Bueno, para terminar el tema de la competencia, me voy a hacer cargo de un tema puntual que se refiere referente a, por un lado, la incompetencia del tribunal y lo otro, las contiendas de competencia, que son dos aspectos que a veces son relevantes entender. La incompetencia es sin duda una sanción procesal que busca o un medio correctivo para poder establecer que los asuntos sean conocidos por tribunales competentes. Vale, si todas estas reglas que hemos estudiado anteriormente nos llevan a un tribunal competente, pero probablemente en la utilización de estas reglas puedan haber desvíos o malas interpretaciones que nos lleven a que otro tribunal conozca. Pero eso no puede significar en la mayoría de los casos un permiso para que los tribunales conozcan de estos asuntos, y por tanto existen numerosos métodos para poder declarar la incompetencia del tribunal para que conozca un tribunal competente del asunto. Y en este sentido esto es un imperativo, ya que como sabemos los órganos del Estado ejercen sus atribuciones en la esfera de las mismas, ¿vale? Es decir, no puede haber, y sobre todo para los tribunales, un permiso para que ellos lo ejerzan fuera de sus atribuciones, fuera de su competencia. Salvo, como les digo, en aquellos casos en que la ley permite que tribunales incompetentes conozcan de asuntos. Por ejemplo, en el caso de la prórroga de la competencia, que sí hay un permiso expreso por parte del legislador, si es que nadie alega lo contrario. Bueno, pero la incompetencia se puede alegar de distintas formas. Puede ser eventualmente el propio tribunal que se declara incompetente al conocer un asunto y que le parezca que no está dentro de la esfera de sus atribuciones. Lo mismo a través de un incidente de nulidad procesal, que generalmente también se puede presentar para permitir, a través de lo que dispone el artículo 83 y el 85 del CPC, del Código de Procedimiento Civil, la posibilidad de recurrir por esa vía. También, eventualmente, incluso en etapas posteriores, se puede alegar incompetencia por vía de recurso de casación, en algunas materias, nulidades en otras, pero siempre también por vía de recurso ante tribunales superiores también se puede alegar incompetencia del tribunal. Y por supuesto, como excepciones de previo especial, excepciones dilatorias, o también como excepciones en juicios criminales, o también en los juicios especiales laboral o familia. Es decir, hay muchas instancias donde uno puede alegar la incompetencia como una forma de sacar de este tribunal incompetente e integrárselo a uno competente. Sin duda, lo más estudiado siempre son las establecidas a través de la ley incidental del llamado incidente de incompetencia, que puede ser por dos vías. La incompetencia por vía de declinatoria de competencia y por vía de inhibitoria. Ambos son incidentes que se ventilan ante los tribunales. La diferencia es que la declinatoria de competencia se presenta ante un tribunal, ante el tribunal que se estima incompetente para que deje de conocer y le mande al competente el conocimiento del asunto. Esto está regulado en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y es un incidente que busca entonces que se saque de este tribunal la competencia hacia el que se estima que es competente. Y en cambio la inhibitoria se presenta ante el tribunal que se cree competente para que este tribunal le comunique al tribunal que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, para que se inhiba a seguir conociendo y le envíe los antecedentes a este tribunal y este entre en conocimiento. Por tanto, acá tenemos más que nada la diferencia entre inhibitoria y declinatoria son a qué tribunal se recurre, pero generalmente el efecto de esto puede ser de que efectivamente se llegue a declarar la incompetencia y el tribunal deje de conocer del asunto y se lo entrega a otro que estima competente.
El problema que se genera es cuando se provocan contiendas de competencia, que son efectivamente cuando cuando los tribunales o ambos o varios se estiman competentes sobre un asunto o ninguno se estima competente sobre el asunto. Vale decir, son estos casos donde ya sea por vía dignitoria o declinatoria, se traba un conflicto entre tribunales y no es fluido. Vale decir, pensemos en una declinatoria, lo lógico sería que el tribunal dice yo no soy competente, se lo envía a otro y otro lo acepta y lo tramita. Pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa, por ejemplo, si efectivamente no hay un acuerdo entre estos tribunales y se estima que ambos son competentes o derechamente que ninguno de los dos lo es? En ese sentido, entonces, se sigue este problema de las cuestiones, con las contiendas de competencia, que son conflictos que deben ser resueltos por eventualmente los tribunales. Y acá tenemos que ver que las reglas son bastante extensas, pero fundamentalmente el artículo 190 del Código Orgánico de Tribunales establece la regla en relación a los tribunales ordinarios o los tribunales especiales. Y vemos que la Constitución Política de la República establece la solución para efectos de contienda entre autoridades políticas y administrativas y los tribunales de justicia. Porque, bueno, en primer lugar, tenemos que decir que esta contienda de competencias se pueden dar, como dijimos también, por la aplicación del factor materia. Vale decir que en la materia se estimen que autoridades políticas o administrativas son competentes y no tribunales de justicia. Puede ocurrir. Por tanto, esa solución la establece la Constitución. Pero yendo entonces a esta problemática, tenemos que ir viendo cómo se solucionan las cuestiones de competencia cuando hay dos o más tribunales que se estiman competentes o no se estiman competentes. Ninguno de ellos. Y entonces acá tenemos que ver que si se trata de tribunales ordinarios, ¿ya? Esto entonces tiene que ser resuelto por el superior común de ambos tribunales. Y si estos tribunales ordinarios tienen distintas jerarquías, esto va a ser resuelto entonces el superior de aquel que tenga la mayor jerarquía. Y si eventualmente son tribunales superiores e iguales en jerarquía, este conflicto lo va a resolver el superior del tribunal que haya primero entrado en conocimiento del asunto. Todas estas reglas están en el artículo 190 del Código Orgánico de Tribunales. Y si se trata de contienda entre tribunales especiales o entre especiales y ordinarios, acá entonces si todos dependen de una misma Corte de Apelaciones, la va a resolver esto. Pero si eventualmente se corresponde a tribunales que dependan de diversas Cortes de Apelaciones, la contienda la va a resolver la Corte de Apelaciones como superior jerárquico del primer tribunal que haya prevenido el conocimiento del asunto. Y si eventualmente no es posible aplicar ninguna de estas reglas, la va a conocer la Corte Suprema. Bueno, y por último, como dijimos, si hay contiendas entre Poder Judicial o tribunales de justicia, mejor dicho, en sentido amplio, y autoridad administrativa, en esos casos tenemos que ver que eventualmente puede resolver el Tribunal Constitucional, si se trata de contienda de competencia entre autoridades políticas o administrativas y tribunales inferiores, o la va a resolver el Senado en caso se trate de autoridades políticas y administrativas y los tribunales superiores de justicia, es decir, Cortes y Corte Suprema. En ese sentido, entonces, tenemos claramente una solución política, más que una solución político-jurídica en el caso del Tribunal Constitucional o política derechamente en el caso del Senado. Con eso, entonces, tendríamos que resolver cualquier tipo de contienda de competencia y entregarlo a un tribunal determinado cuál va a ser el competente para conocer del asunto. Dicho eso, entonces, tenemos claro que los tribunales ya resueltos todo este problema de competencia van a conocer el asunto y serán, por aplicación de la regla de la radicación, los competentes sin ningún tipo de alteración posterior.